Muy buenas tardes, queridos hermanos. Damos gracias a Dios que tenemos esta hermosa oportunidad para compartir la palabra de Dios. Sabemos que Dios está en su trono, Él es soberano, controla todas las cosas y en este tiempo de pandemia, ¿sí? A veces nos sentimos un poco inquietos, ¿no? Incómodos. Y qué bueno sería ver en estos tiempos familias sanas, ¿sí? Entonces, los hermanos me han propuesto compartir con ustedes este tema hermoso, la santidad y la unidad en tiempos de pandemia, ¿sí? Así que mi deseo es que el Señor les pueda bendecir en gran manera en el lugar donde ustedes están, ¿sí? Donde Dios nos ha colocado, pero tenemos que reconocer, ¿sí? Que en estos tiempos en los cuales estamos, podemos decir, viviendo, ¿sí? Hemos perdido quizás el concepto o la importancia de los grupos sociales, ¿sí? Entonces solamente tenemos el grupo primario, ¿sí? Llámese familia o amigos, ¿sí? En la cual estamos así como encasillados, ¿no? Como esclavos, encerrados y aislados y no podemos salir. Pero hay algunos grupos de jóvenes especialmente que salen y hacen vandalismo, ¿sí? Tenemos los grupos allí pirañas que roban y que asaltan a distintas personas. Tenemos los grupitos que llamamos manada, ¿sí? Donde hacen actos de abusos, de violación. Tenemos las pandillas que también se juntan como grupos para hacer actos de vandalismo y distintos actos de violencia. Pero tenemos otros amigos quizás más cercanos, ¿eh? Otros grupos que llamamos amigos, familiares, ¿sí? Que nos juntamos para jugar al fútbol, para hacer una fiesta, tomar el té, ¿sí? Comer un asadito, pero estamos poniendo en riesgo nuestras vidas, ¿sí? Así que es peligroso, ¿sí? Romper la cuarentena, ¿sí? Pero lo cierto, queridos, es que Dios nos ha creado para estar en sociedad, ¿sí? Necesitamos de un otro, ¿sí? Necesitamos del grupo social, porque eso nos ayuda a realizarnos como personas, ¿sí? El Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 15 dice el Señor: no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea que no es el deseo del Dios de sacarnos de la sociedad, de sacarnos del mundo, ¿sí? Sí, de sacarnos del mundo que nosotros llamamos sistema, ¿sí? Y nos sumergió, nos metió, ¿sí? En el cuerpo de Cristo, ¿sí? Que es la iglesia, ¿sí? Dios le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo porque Él es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Así que nosotros tenemos que estar en el mundo, tenemos que estar en la sociedad para estudiar, para trabajar y para hacer distintos tipos de actividades. Así que es muy importante que nosotros podamos involucrarnos en un grupo, ¿sí? Y el grupo tiene un poder, ya sea para el bien o para el mal. Así que tenemos que estar muy atentos. Pero lo cierto es que el grupo nos da seguridad, nos da fuerza, nos ayuda a sentirnos a gusto con nosotros mismos, ¿sí? Pero el riesgo es que el grupo a veces nos condiciona. ¿Y cuántas veces hicimos cosas que nunca quisimos hacer? Pero el grupo nos empujó, ¿sí? El grupo nos llevó a hacer cosas que nosotros no quisimos, ¿eh? Y a veces afectando, manchando nuestra sociedad y también afectando la unidad, porque salimos, porque nos desligamos, porque el grupo nos arrastró, el grupo nos llevó. Pero lo cierto es que el grupo nos da identidad, el grupo nos orienta en los pensamientos, nuestra conducta, nos ayuda a enfrentar la sociedad, ¿sí? En grupo tenemos valor, tenemos coraje, ¿sí? Y enfrentamos distintas situaciones, ¿sí? Así que
cuán importante es pertenecer a un grupo. Y les hago la siguiente pregunta, queridas familias, ¿sí? ¿Has considerado a la iglesia como un grupo importante en tu vida social? ¿Sí? En medio de tantos grupos que hay en el mundo, ¿sí? Dios ha puesto un grupo social, y que él ha llamado iglesia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante este grupo? Porque nos da identidad. ¿Sí? Nos da identidad. Como hijos de Dios, en Gálatas capítulo 3, versículo 26, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Qué hermosa noticia, ¿sí? O sea que estando en este grupo que llamamos iglesia, en este grupo social, nos ayuda, ¿sí?, a conocernos a nosotros mismos, a identificarnos con un otro. Tú eres un hijo de Dios, yo también, y convivimos juntos. Qué hermoso es pertenecer a este grupo social, ¿sí? Pero también este grupo que llamamos iglesia nos condiciona a la santidad. ¿Y saben por qué? Por la presencia del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús, ¿sí?, antes de ascender a la gloria, dice, es necesario que Él muera y resucite y ascienda a la gloria, porque de esa manera vendría el Consolador, vendría el Espíritu Santo, ¿sí? Y una tarea importante del Espíritu Santo tiene que ver con la santidad. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Allí el apóstol dice lo siguiente, pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido del principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, ¿sí? Y entonces aquí menciona, dice, mediante la santificación por el Espíritu, ¿sí? Así que el Espíritu Santo nos ayuda a tener una vida de santidad. Así que pensemos en nuestra familia. Cada miembro tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo toma la familia y nos separa del pecado, nos separa de la mundanalidad. Miren qué importante es este ministerio del Espíritu Santo en medio de este grupo social. No solamente nos ayuda a tener identidad, sino también a vivir una vida de santidad. Pero también el grupo da seguridad, ¿sí? Nos da fuerzas, nos da orientación. Y este grupo social que llamamos iglesia, tenemos nosotros, nos ayuda, ¿sí?, a tener fuerzas, a tener seguridad, ¿sí?, a tener una orientación, ¿sí?, en nuestros pensamientos. Sí, queridos, es la palabra de Dios que está obrando en nuestras vidas. Así dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Así dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros, dice Dios, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, ¿sí? Así que vemos entonces que la palabra de Dios dice que actúa en nosotros los creyentes. Esa palabra actúa, energema, es la palabra en griego, que significa que obra, que actúa. A veces se traduce como eficaz, ¿sí? Y esa palabra obra es como si fuese la palabra de Dios como un canal. Y a través de ella se manifiesta el poder, la energía de Dios. Y nos da las fuerzas, nos da la seguridad, la convicción de lo que estamos haciendo es la verdad, es de Dios. No es que nosotros somos dueños de la verdad, sino que la palabra de Dios es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Así que la palabra del Señor es la verdad
en la cual nosotros creemos, ¿sí? Así que no solamente entonces nos da identidad del grupo, ¿sí? No solamente nos da santidad, no solamente que regula nuestros pensamientos, sino también que regula nuestra conducta, ¿sí? Nuestra manera de obrar en la vida. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Él es nuestro modelo. Él es nuestro pastor, es nuestro ejemplo. El apóstol Pedro, en capítulo 2, versículo 21, dice esto. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Qué lindo es esto, ¿no? Jesucristo entonces vino y nos dio un ejemplo de vida. Él dio su vida por nosotros y murió en la cruz para llevar nuestros pecados. Él murió, pero al tercer día resucitó. Él vive y hoy es nuestro pastor, es nuestro guía y nosotros seguimos sus pisadas, ¿sí? Qué hermoso entonces es este grupo, ¿sí? Que nosotros llamamos iglesia, ¿sí? Así que vemos entonces qué maravilloso es la palabra de Dios, el Espíritu Santo obrando para tener esta identidad, esta santificación que regula nuestros pensamientos, regula nuestra conducta, pero hay una tarea también muy particular que tiene el Espíritu Santo, no solamente de santificarnos. ¿Saben qué otro ministerio nos unifica? Nos hace uno. Así dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia a los Éfesos o a Efesios, dice lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que, queridos, la unidad es obra del Espíritu Santo. Y nosotros, como integrantes de ese grupo, tenemos que guardar. Y dice la Biblia que la actividad de cada miembro, nos ayuda a crecer, a edificarnos en amor. Miren qué importante, mamá, es tu tarea, tu servicio. Papá, qué importante es tu tarea. Tú que eres hijo, tú que eres un hermano dentro de la iglesia, ¿sí? Cada tarea, cada servicio, cada obra, cada trabajo que tú haces, ¿sí? Estás ayudando para que la iglesia pueda crecer, podamos edificarnos, pero por sobre todas las cosas, ¿sí? A estar unidos, a estar juntitos, ¿sí? Así que, queridos, en este tiempo de pandemia en la cual nos han sacado, nos ha quitado muchos grupos en la cual nosotros pertenecíamos y nos hemos recluido, nos hemos quedado en nuestros hogares, ¿sí? Y al quedarnos hay muchos que están aislados y en la cual deberemos prestar mucha atención, ¿sí? Salimos de los grupos, nos encerramos en nuestras casas y a veces vivimos una situación de soledad, ¿sí? Entonces hay varias personas, hay muchas personas que están viviendo este tiempo de soledad, este tiempo de aislamiento, en el cual está afectando a muchos individuos y suele ser percibido como algo desagradable, algo que no nos gusta, ¿sí? Algunos caen inclusive en depresión, en reclusión, como resultado de sentirse incapacitado para establecer relaciones con los demás. Entonces, esta carencia produce un vacío, baja la imagen, se sienten excluidos, indeseables, una situación sumamente peligrosa o peligrosa, porque esos vacíos pueden ser llenados a través de los medios de comunicación, ¿sí? Por pornografía, películas, conversaciones, amistades que no nos convienen. Pero como estamos solos, estamos ávidos de un otro, para superar, para transitar este tiempo de encierro, este tiempo
de cuarentena. ¿Y qué necesitan estas personas que están solas? Necesitan ser animadas, necesitan desarrollar una mejor relación, necesitan amistades, una mejor relación con Dios, promesas en la cual poder confiar, en la cual poder descansar. Y quiero compartir dos textos bíblicos para aquellos que están viviendo una situación de aislamiento, una situación de soledad. Allí dice la palabra de Dios en el Salmo 106, versículo 14. Dice, se entregaron a un deseo desordenado. ¿Escuchó? Se entregaron a un deseo desordenado. ¿Dónde? En el desierto, en la soledad. Y dice, y tentaron a Dios, dice, en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. ¿Sí? Así que aquellas personas que viven en soledad pueden caer en una vida desordenada. Y de esa manera pueden estar tentando a Dios, pidiendo cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Así que están como en una situación de riesgo, una situación de peligro. ¿Sí? Pero hay una buena noticia que hoy quiero compartir. Allí encontramos en el Salmo 25, versículo 16, dice el texto, mírame, dice el salmista, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Qué hermosa noticia aquí. El salmista está diciendo, mírame, Señor. Una necesidad que alguien lo mire porque está solo o sola. Dice, mírame, estoy sola, estoy triste, estoy afligida. Líbrame, dice, de esta angustia, de esta congoja, de este dolor. Pero también dice, perdona mis pecados, porque el tiempo de soledad, ¿sí?, es como que se deslizó, es como que cayó en un hábito, una práctica deshonesta, manchando su santidad, alejándose del Señor. Así que hoy quisiera enfocar en esta meditación a 4 grupos de personas, ¿sí?, que posiblemente algunos de ellos estén viviendo en estas iglesias o en esta congregación una situación de riesgo, de peligros. Encontramos por un lado los mayores, los niños, las viudas y las familias, ¿sí? Así que algo quiero compartir con estos 4 grupos de personas. En primer lugar, los mayores, ¿sí? Los mayores. Encontramos en 2 Samuel, en el capítulo 19, versículo 32 al 39, encontramos allí un amigo del rey David que se llama Barzillai. Tiene 80 años. Y nosotros podemos decir, ¿qué podemos hacer por un hombre de 80 años? ¿Sí? Y en el siglo XXI quizás tenemos una tendencia de abandonarlos, de dejarlos, ¿no? Y sin embargo, David, que enfrentó al oso, que enfrentó al león, a Goliat, ¿sí?, allí un hombre valeroso, valiente, ¿sí?, pero sin embargo, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, era Barzillai muy anciano, dice, de 80 años. El rey dijo a Barzillai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? Claro, ya tenía 80 años. Dice, ¿para qué? ¿Ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Dice, pasará tu siervo un poco más, dice, allá del Jordán. Yo te ruego que dejes volver a tu siervo, dice, y que muera en mi ciudad. El rey dijo, todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. El rey besó a Barzillai, lo bendijo y él se volvió a su casa. Qué tierno David, ¿sí? Qué enseñanza podemos aprender aquí esta porción bíblica. El rey David le dice a este hombre de 80 años, dice, pasa conmigo, dice, vení, quiero que me acompañes, ¿sí? Yo te voy a sustentar.
yo te voy a ayudar, dice. Pero David respetó la decisión de esta persona mayor y debemos prestar atención a esto. Las personas mayores, ¿sí? No podemos llevarlos de aquí para allá. Escuchemos a los mayores. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Y este hombre dijo, quiero estar con los míos, quiero estar en mi ciudad, quiero terminar mi vida allí. Y entonces David, ¿qué hizo? Respetó su decisión, pero le dijo lo siguiente, todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Hoy diríamos, Barzillai, cuenta conmigo. Qué bueno sería, ¿no? Que una persona mayor en estos tiempos pueda escuchar tiernamente, que una familia pueda decir, contá conmigo, ¿sí? Y David dice que lo besó y lo bendijo. Qué tierno, ¿no? Qué tierno es David y cuánto nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Porque estas personas mayores, al estar allí no atendidas, pueden recurrir a la murmuración, a la queja, y esto afecta la santidad, la unidad en la iglesia local, ¿sí? En segundo lugar tenemos a los niños. Hay una porción bíblica en Génesis, en el capítulo 33, versículos 13 y 14, donde dice que Jacob se encontró con Esaú. Y entonces en ese encuentro Jacob le dice a Esaú, dice, mi señor sabe que los niños, dice, son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas y se las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Qué bueno es esto, ¿no? En la cual Jacob le dice a su señor, no me apresures, ¿sí? Estoy con niños, son muy tiernos, quiero ir al paso de ellos. Queridas familias, los niños tienen otro ritmo. Tenemos que bajar al nivel de ellos, mirar a los ojos, escucharlos, ir al paso de ellos que necesitan. A veces necesitan de nuestra voz, necesitan de nuestra atención, de nuestro abrazo, que juguemos con ellos, que pongamos límites, que veamos con quién está conversando en su habitación. No es bueno que esté solito con el celular, con la computadora. Bajar un cambio, como decimos nosotros. Ir al paso de ellos. Atendamos en este tiempo de pandemia a los niños. A veces se generan muchos conflictos en el grupo que llamamos iglesia, en este grupo social, porque a veces descuidamos a los mayores, descuidamos a los niños. En tercer lugar, otro grupo que a veces descuidamos son las viudas. Y Pablo le dice a Timoteo, cuidado con las viudas, porque a veces anda de chisme en chisme, de casa en casa. Tenemos que cuidarnos. Entonces así el apóstol Pablo, escribiendo al joven Timoteo, ahí le dice en el capítulo 3, versículos 3 y 5, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Dice, más, dice, la que es en verdad viuda y ha quedado sola. En Santiago 1:27 dice, la religión pura es sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a las viudas en sus tribulaciones. Así que, queridos hermanos, la Biblia nos enseña que tenemos que honrar a las viudas y muy especialmente a aquellas que están muy solitas, muy solas, y tenemos que visitarlas, dice. En este tiempo quizás una llamada telefónica, ¿cómo están? ¿Necesita algo? No descuidemos a las viudas de la congregación, ¿sí? Y en cuarto lugar tenemos familias, las familias, papá, mamá, los hijos, ¿sí? La Biblia nos enseña el Salmo 68, versículo 6, dice, Dios hace habitar en familia, dice, a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca, ¿sí?
En Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que vimos lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que están como desamparadas, ¿sí? Y qué bueno que encuentren una familia donde ampararse, ¿sí? Qué bueno estar la familia atenta. Hay algunas iglesias que tienen sus comedores, y la Biblia dice que tenemos que hacer el bien a todos, pero mayormente a la iglesia de la fe, mayormente a las familias de la iglesia, hacer el bien. Y esta palabra bien viene de la palabra griega agathos, que significa algo apropiado, ¿sí? Significa algo saludable, que le favorece una provisión. Así que ¿cuánto nosotros podemos hacer por las familias de nuestras iglesias? Tenemos que ocuparnos de ellos para que tengamos una comunidad, un pueblo de santos, bien unidos, todos atendidos, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿sí? Así, queridos, como una conclusión, como palabras finales para cerrar esta meditación, en Ezequiel capítulo 37, versículo 17, dice la Biblia: reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Hermanos que están fastidiados en este grupo social que nosotros llamamos iglesia, fastidiados, ya pasaron 100 días, ¿sí? Y dice la Biblia que Él reunirá a los fastidiados, dice, por causa del largo tiempo. Dice, júntalo, dice, luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. El deseo del corazón de Dios es que este grupo, su pueblo, pueden estar muy juntitos, júntalo, dice, como un solo hombre, ¿no es cierto? En San Juan, en el capítulo 17, versículo 19-21, el Señor Jesucristo está orando al Padre. Y dice, por ello, dice, yo me santifico a mí mismo, dice Jesús, para que también ellos, el grupo, los hermanos, la iglesia, dice, para que también ellos, dice, sean santificados en la verdad. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Qué bueno! Así que miren el propósito de Dios, ¿sí? Por un lado dice, santifícalos. Y por otro lado dice que sean uno. Porque si están unidos y están siendo santificados, el mundo va a creer que Cristo realmente vino por nuestras vidas, por nuestro cambio, porque nos vive una vida santa, porque estamos unidos. Qué bueno es esto, queridos. Deseamos de todo corazón que en nuestra iglesia encontremos muchas familias santas, muchas familias sanas, ¿sí? Que vivamos en santidad, que estemos muy unidos en estos tiempos, ¿sí? Que este devocional nos ayude, nos oriente, a atravesar estos tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo, pero siempre tomados de las manos del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno.